Muy bien, ya nos encontramos grabando el día de hoy, martes 7 de julio, y las 9 horas con 40 minutos damos inicio a esta clase, que es la clase número 6 de Ciencias Naturales con los estudiantes de séptimo de base. Vamos a comenzar. Una vez más les hago mención de que el regreso se pasa al portafolio, ¿sí? Como les decía al principio, ya nosotros terminamos la unidad número 1, la unidad de repaso. Ahora vamos con la número 2. Se titula Plantas sin semillas según los contenidos de su texto. Y vamos a ver, todos estos son los temas de la unidad número 1, perdón, la unidad número 2. Y como siempre hacemos, pues, vamos a empezar con el tema del 2.1. Las plantas, definición y características. Vamos a ver, ¿qué son las plantas? Pues tenemos aquí que según la biología, recordemos que es una de las ciencias naturales, las plantas se denominan, o sea, la denominación plantas se aplica a todos los seres vivos que no tienen la capacidad de locomoción o capacidad locomotora, es decir, que no se pueden desplazar de un lugar a otro. Pero también son organismos cuyas células que la componen tienen pared celular. Nosotros el año pasado vimos las células, ¿verdad? Y sus componentes, la estructura celular. Normalmente la célula presenta tres estructuras bien diferenciadas, que son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Qué pasa con las células vegetales o las células de las plantas? Estas células, aparte de tener estas tres estructuras, presentan una estructura externa a la membrana que se llama pared celular. ¿De qué está compuesta esta pared celular? Está compuesta de una sustancia llamada celulosa. Y obviamente, al ser células vegetales, permiten realizar el proceso de la fotosíntesis, es decir, utilizar la luz del sol, la luz solar, el agua y el dióxido de carbono para generar los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta. Ahora, dentro del grupo de las plantas que nosotros conocemos, por lo general, según la botánica, que es la ciencia que se encarga del estudio de las plantas, las clasifica en plantas terrestres y algas. Sin embargo, pues como dice aquí, las algas, según otras disciplinas, las consideran dentro de otro grupo, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, por lo pronto haremos esta distinción de plantas terrestres y las algas. Continuamos. Vamos a conocer a qué reino y a qué dominio pertenecen. El reino ya lo conocemos, que es el reino Plantae, ¿verdad? Pero en este caso se agrega una división más, que es el dominio. Tenemos aquí que los organismos conocidos como las plantas pertenecen al reino Plantae, y a su vez este reino Plantae es uno de los reinos del dominio Eucaria o eucariota. ¿Qué son los eucariotas? Pues nosotros ya sabemos que los eucariotas, o cuando vimos la célula eucariota, son organismos cuyas células poseen un núcleo definido, el cual encierra su material genético. Observamos este diagrama de aquí, que es un árbol de la vida, básicamente. Tenemos los dos dominios que existen en la actualidad, el dominio procariota o procaria y el dominio eucariota o eucaria. Dentro de los procariotas tenemos a las bacterias y las arqueas. Y usted me dirá, ¿y qué pasó con los monedas o los mónedas? Pues esa clasificación, según la clasificación actual, los mónedas no se consideran. Los mónedas se han dividido en estos dos grupos, bacterias y arqueas. Dentro de los eucariotas tenemos los otros reinos que ustedes ya conocen, que son los protistas, los fungis, plantae y animales, ¿no? Plantae pertenece al dominio eucariota, tal como lo vemos aquí. El orden correcto sería el dominio eucariota y el reino Plantae. Hasta aquí, ¿todo correcto? Bien. Ahora, los diferentes conceptos a través del tiempo, debido a la clasificación del reino Plantae, se ven resumidos en este gráfico que se llama cladograma. Atentos a esa palabra, que la vamos a tener que buscar significado más adelante. Es una especie de árbol, como pueden ver aquí, una especie de diagrama, que muestra las relaciones evolutivas. Como podemos ver aquí, ¿qué podemos apreciar? Podemos apreciar que las plantas actuales descienden de este grupo conocido como Primo Plantae.
Se consideran un tipo de plantas primitivas o de grupos unicelulares que tenían características de las plantas actuales. Este grupo de primoplantae se divide en tres clases. Los glaucofitas, que tenemos aquí, los rhodofitas, que son las algas rojas, y los viridiplantaes, también llamados plantas verdaderas, o plantas verdes, ¿no? ¿Por qué son verdes? Pues obviamente porque tienen el pigmento llamado clorofila. Dentro del grupo de viridiplantae tenemos dos grupos, al grupo clorofita, que son las algas verdes, y al grupo streptofita, que a su vez se divide en dos grupos. El grupo carofita, que es otro grupo de algas verdes, muy diferente a la acá, y el grupo embriofita, que son las plantas terrestres. Y de aquí esto también se subdivide, pero eso ya es tema para otra ocasión. Observen cómo van las relaciones de evolución entre cada especie. Y esto que estamos viendo plantas, de los animales también tiene un diagrama parecido, el cual lo veremos a su tiempo. Por ahora podemos ver aquí. ¿De dónde descienden? Pues descienden de este grupo, conocido como Primoplantae, del cual derivan los grupos Glaucofitas, Rhodofitas y Viridiplantae, el cual a su vez se divide en Chlorofita y Streptofita, el cual finalmente también se divide en Carofita y Embriofita. Repetimos. Perdón. Tenemos aquí el grupo Primoplantae, se divide en Glaucofitas, Rhodofitas y Viridiplantae o plantas verdes, el cual se divide a su vez en Chlorofitas y Streptofitas, el cual a su vez también se divide en Carofitas y Embriofitas. Bien, hacemos una pausa aquí para responder sus dudas. Continuamos ahora con la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunas características que poseen las plantas, de forma así bastante general. Obviamente, pues son seres vivos, como tales cumplen las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Relación, nutrición y reproducción. También sabemos que las plantas permanecen fijas en un lugar. Son organismos que permanecen en un solo lugar, no se desplazan, lo cual no quiere decir que no tengan movimiento. Ya lo expliqué en clases anteriores, vuelvo a hacer la explicación ahora. Desplazarse no es lo mismo que tener movimiento, ¿sí? Desplazarse es trasladarse de un lugar hacia otro lugar. ¿Las plantas pueden hacerlo? No. No se pueden trasladar, no se pueden desplazar. ¿Las plantas tienen movimiento? Sí. ¿Qué movimiento? Por ejemplo, el movimiento de las raíces, está en búsqueda de agua, las flores que siguen la luz del sol, las hojas que se mueven con el viento, eso no, eso es otra cosa. Pero las raíces y las flores sí presentan movimiento. Por lo tanto, la planta sí tiene movimiento, más no desplazamiento. ¿Está claro? Bien. Otra característica de las plantas es que son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Autótrofos significa que las plantas son capaces de producir sus propios nutrientes, su propio alimento, mediante un proceso llamado fotosíntesis, como vemos ahí en pantalla, en el cual intervienen elementos como la luz solar, el agua y el dióxido de carbono, ¿no? Otra característica de las plantas es que necesitan el agua, ya lo dijimos, la luz solar, el aire y la tierra, ¿verdad? También debemos saber que durante la fotosíntesis las plantas producen oxígeno, es cierto, es correcto. Durante la fotosíntesis, que se realiza obviamente en el día porque necesitan luz solar, las plantas absorben el dióxido de carbono, el CO2, y expulsan el oxígeno. Pero ¿qué sucede? Las plantas también son seres vivos y todos los seres vivos respiran. ¿Y qué respiran los seres vivos? Respiran oxígeno, por lo cual las plantas también consumen oxígeno. Muchas veces se ha dicho que las plantas solamente producen oxígeno. No, no es cierto. Las plantas también consumen oxígeno.
Es un proceso llamado respiración, obviamente. ¿Por dónde respiran las plantas? Pues a través de los estomas que se encuentran en las hojas. Obviamente, pues al consumir oxígeno, de hecho se recomienda, por ejemplo, en los dormitorios no tener plantas por esa misma razón, especialmente en lugares muy cerrados, porque por lo general la respiración de la planta se realiza en las noches, obviamente, si hay alguien más ahí, pues el oxígeno puede escasear un poco, si es un lugar muy cerrado. Bien, tenemos ahora otra característica, es que por lo general las plantas poseen tres estructuras bastante claras, que son la raíz, el tallo y las hojas. Digo por lo general porque hay tipos de plantas que no poseen estas estructuras, ¿sí? ¿Hay plantas que no poseen raíz? Sí, hay plantas que no poseen raíz. Hay plantas que no poseen tallos, de hecho. Y hojas, bueno, las hojas sí creo que sí la mayoría tiene. Pero estas tres estructuras son comunes en la mayoría de las plantas. Vamos a continuar. Como dijimos, las plantas son seres vivos y todo ser vivo está formado por células. En el caso de las plantas, un tipo de célula llamada célula vegetal, el cual es diferente pues según la especie, como dice aquí, según el grupo taxonómico, y por lo general contiene las siguientes estructuras que vemos aquí. Son muchas, vamos a nombrar las más importantes. Por ejemplo, decíamos que la célula vegetal, aparte de tener una membrana celular, por aquí está, bueno, aquí está, membrana plasmática o membrana celular, es la de color amarillo, observen aquí. Aparte de tener una membrana celular, tienen una pared celular, que es todo este recubrimiento verde. Observen, si nos ponemos a ver aquí claramente el grosor superior. Esta membrana protege la célula y permite crear estructuras sólidas. Permite crear estructuras sólidas a pesar de que las plantas no tienen un esqueleto, ¿verdad? Sin embargo, son sólidas. ¿Por qué? Porque la pared celular permite eso. Bien. Tenemos aquí, pues obviamente, al ser células eucariotas también tienen un núcleo, el cual se observa aquí. En el caso de las células vegetales también es interesante notar que este organelo, llamado vacuola, es bastante grande, inclusive aquí se ve del mismo tamaño, a veces supera inclusive el tamaño del núcleo. Este organismo suele almacenar agua y otras sustancias. Este organelo, perdón. Aquí tenemos los cloroplastos también que contienen el pigmento llamado clorofila necesario para la fotosíntesis en las plantas, ¿no? Aquí tenemos las otras estructuras de la célula, que eso ya lo veremos más adelante con el tiempo. Por ahora tenemos ahí las estructuras bien diferenciadas, la membrana, la pared celular, el núcleo, el citoplasma que pues es todo esto que está aquí, donde descansan los organelos, etc. Vamos a continuar. Vamos a hablar sobre las algas. ¿Qué son las algas? Pues obviamente son organismos vivos y son capaces de realizar fotosíntesis. Y aquí viene lo interesante. Las algas pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Es decir, pueden ser solamente una célula o pueden ser un conjunto de células. Ahora, dentro de la clasificación, pues muchos clasifican a las algas dentro del grupo de los vegetales o de las plantas, dentro del reino plantario. Pero, según la taxonomía, las algas pertenecen al grupo de los protistas. Protistas, sí, al grupo de los protistas. Ahora, hay varios tipos de algas también, ¿no? Hay que distinguir eso. Por ejemplo, tenemos las algas verdes, las pardas, las rojas y otros grupos de protistas que forman el fitoplancton, como dice aquí, como los dinoflagelados y las diatomeas. En el gráfico podemos ver, por ejemplo, la primera es una eugleena. ¿Es un alga? Sí. En este caso es una alga unicelular. Realiza fotosíntesis, de hecho. Tenemos a las crisofitas, que son las diatomeas, observen aquí. Tenemos a los dinoflagelados, que son también algas unicelulares. Se mueven. En este caso tenemos a las clorofitas, que son las algas verdes.
Tenemos a las feofitas, que son las algas pardas. Pardas es como un color parecido al café o marrón. Y tenemos a las rodofitas, que son las algas rojas. Todos estos grupos, a pesar de que en apariencia se ven bastante diferentes, todas son algas, comparten similitud. Hay algas que realizan fotosíntesis, bueno, de hecho todas realizan fotosíntesis, pero también en caso de no poder realizar la fotosíntesis, pueden también consumir a otra materia orgánica. Por eso se considera dentro del grupo protista, porque el grupo protista engloba los organismos que no se pueden considerar dentro de los otros grupos. Porque, por ejemplo, las plantas tradicionales no consumen materia orgánica, a excepción de ciertos especímenes, como por ejemplo las Venus atrapamoscas, que aunque consumen moscas no quiere decir que no pueda realizar fotosíntesis, sí puede realizar fotosíntesis. Bien, vamos a hacer una pausa para responder sus dudas. Aquí tenemos un video complementario, yo creo que sí tenemos tiempo ya. Vamos a verlo, ¿qué les parece? Vamos a verlo en este momento, vamos a ver si quiere reproducir aquí. Las algas son organismos del reino protista, acuáticas, ubicadas en la zona eufótica o iluminada del agua, autótrofas, unicelulares y pluricelulares, eucariotas, excepto las cianofíseas, microscópicas y macroscópicas, con reproducción sexual y asexual alternas, de aguas salobres y dulces. La ficología es la ciencia que estudia las algas, de las cuales existen más de 30.000 especies identificadas. Autótrofo significa que hacen fotosíntesis, es decir, absorben CO2 y agua, parte de la cual hidrolizan con ayuda de la luz solar, proceso al que se llama fotólisis, concentrada en la clorofila de los cloroplastos para integrar los hidrógenos al CO2, formando moléculas de mayor complejidad y valor energético, que es la base de los alimentos que las algas sintetizan y acumulan. Un residuo de este proceso anabólico es el oxígeno, que se difunde en el agua y la atmósfera. La fotosíntesis de las algas es un proceso igual al de las plantas, pero a diferencia de estas, las algas son talófitas, tienen rizoides, estipe y fronda con láminas y sistemas reproductivos gametofitos, productores de células sexuales, y esporofitos, productores de esporas. Las algas no tienen formas de conducir agua, xilema, ni productos fotosintetizados, floema. Tampoco pueden formar embriones, por eso a las plantas se les dice embriófitas, y no tienen como estas raíces, tallos, hojas, flores, frutos con semillas. Las algas son importantes porque aportan al planeta más del 50% del oxígeno, absorben y acumulan CO2 y junto con los protistas heterótrofos son la base productora autótrofa de las cadenas alimenticias del agua. Tal vez por eso están ubicadas en el reino de los protistas, aunque en concepto de algunos podrían formar un reino por sí mismas o ser un subreino de las plantas. Las algas tienen numerosos usos industriales: plantas de tratamiento de aguas negras, en donde el agua sucia expuesta a la luz genera algas que absorben sus contaminantes, alimento, medicinas, agar, fertilizantes, cosméticos y bioenergéticos, entre otros usos. Si cada una de las 30.000 especies de algas conocidas produce un producto fotosintético diferente, imagínense las posibilidades comerciales que existen. Fuera de que las algas, además de productos, se pueden utilizar en diferentes aspectos. Interesante, ¿no? No olvides suscribirte, darle me gusta y reenviarlo a quienes pueda ser de interés. Bien, ahí se escuchó, ¿verdad? Bastante interesante. Vamos a hacer una pausa para responder dudas.
¿Listo? Aquí tenemos el taller de la clase de hoy. Taller número 10 vendría a ser. Consiste en 6 preguntas. Pues vamos a resolverlo en este momento. Vamos a poner en la pizarra para comenzar. Muy bien, aquí tenemos ya las preguntas del taller número 6, perdón, número 10, que consta de 6 preguntas. Todas se encuentran en la clase, excepto la última, que hay que buscar el significado de estos términos: taxonomía, cladística y cladograma. Yo agregaría aquí también el término filogenia, ya que hablamos de cladograma, ponerle filogenia. Agréguenselo ahí, no está en el documento, pero agréguenselo por favor. Bien, vamos a empezar. Ya varios niños aquí ya me dijeron las respuestas hasta la número 3. Así que vamos a ir poniendo. Bien, aquí tenemos ya las respuestas a las 3 primeras preguntas. El compañero Matías Valencia nos dijo la primera. La segunda, su compañera Adriana Chaquinga. Y la tercera, su compañero Danilo Montenegro. Tenemos ahí ya las respuestas de las 3 primeras. Villalba audio. A ver, no, Villalba audio. Ya, profesor. Ajá. 5. ¿Qué tipos de algas es posible distinguir? Pueden distinguirse algas verdes, algas pardas, algas rojas y varios grupos de protistas que forman el fitoplancton, Fitoplancton. Ajá. dinoflagelados y diatomeas. Claro que sí. Tenemos ahí la respuesta. Gracias, Alejandra. A ver, tenemos ahí la respuesta de la número 5. Voy a tener que mover esta última pregunta por acá. Bien. Tenemos ahí del taller de la 1 a la 5. La 6, que es de buscar el significado, la van a hacer ustedes. No se olviden de agregar, aquí hay 4 términos: taxonomía, cladística, cladograma y filogenia. Esos 4 términos son los que tienen que buscarles el significado y los van a realizar ustedes. Muy bien, aquí con este taller culminamos, la clase de hoy. Ya nos veremos en la próxima ocasión con un nuevo tema. Eso ha sido todo por hoy. Vamos a finalizar la grabación ahora.